Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos en marzo. Hay que tener mucho cuidado en marzo porque ya, aunque veamos que el marzo pega con el mazo, resulta que hay que tener cuidado porque todavía va a hacer algo de frío, pero dentro de poquito, poquito, poquito se va a alargar el día y eso va a ser magnífico. Pero hoy domingo, si tenéis un croissancito con un café y tal, sentaros tranquilamente, que tenemos un programa que va a ser una verdadera joya de programa porque tenemos a una persona magnífica, una persona que ha demostrado el prestigio que tiene no con palabras, sino con hechos, a una persona que a muchos andaluces nos duele que se nos haya ido, pero si es para ayudar a España, magnífico que se haya ido. Estoy hablando de nada más y nada menos que Juan Bravo, anterior consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y ahora mismo el jefe de la oposición en materia económica en el Partido Popular. Es el que de alguna manera pues, trabaja, prepara, estudia, delimita un poco las actividades económicas y las opiniones económicas del Partido Popular desde el Senado, porque es la Cámara Territorial además, con lo cual sabemos además los andaluces que todavía nos va a defender porque aunque ha dejado de ser diputado andaluz en el Parlamento de Andalucía, le tenemos en el Senado, con lo cual la tranquilidad es absoluta. Y como siempre estarán Miguel Ángel Paniagua, nuestro subdirector, estará Luis Gordillo, también estará Parcival Manglano y nuestro extremeño corredor, don Víctor Piri de Maya, que una de sus características en su vida es andar siempre corriendo, pero es un magnífico político economista que, por cierto, acaba de llegar esta mañana a primerísima hora de Bruselas, donde ha tenido una disertación en el Parlamento Europeo. Espero que se acuerde que estamos en España y no nos hable en inglés. Buenos días, amigos de Café de Economía y don Miguel Ángel. Empiece, por favor, con el editorial, que después tenemos una pelea dialéctica preciosa con don Juan Bravo. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Y bienvenido, Juan Bravo, es un placer tenerle aquí hoy. Un pequeño resumen os quería facilitar después de los fondos europeos, después de la visita europea de esta semana pasada. España deberá presentar antes del 30 de abril de 2023 la adenda al PRTR para optar a las subvenciones adicionales REPowerEU aprobadas en junio del año 2022 y a los préstamos reembolsables del MRR. Hasta la fecha, España no ha presentado formalmente un plan revisado a la Comisión. Por el lado de los ingresos, de momento, sin contar con el desembolso pendiente del tercer tramo del MRR, España ha ingresado, incluyendo transferencias recibidas por fondos REACT-EU, 54.500 millones de euros. Por el lado del gasto, en los presupuestos generales del Estado de 2021, los datos de cierre, el porcentaje de pagos era del 45,5%, solamente 11.003,5 millones de euros. Y al avance del cierre de 2022, con datos que ha adelantado el propio Gobierno de España, unos pagos alrededor del 30%, es decir, 15 puntos menos que en el año 2021. En el caso de los PERTES es todavía peor, porque de los 32.000 millones que están asignados a los PERTES, comprometidos solo hay 5.000 millones. Y pagados o ejecutados seguramente una cantidad inferior de la que absolutamente desconocemos su importe. En una entrevista a Mónica Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento Europeo, sobre qué lección sacaba de la misión, decía que se necesitaba más transparencia, trazabilidad, flexibilidad y una mayor implicación de las comunidades. España requiere un gran esfuerzo por parte de las autoridades durante la ejecución y el control. Las licitaciones siguen siendo demasiado complejas y con procedimientos muy burocráticos. Hace falta más flexibilidad, de lo contrario, los fondos tardarán demasiado en llegar a la economía real, lo que llevamos diciendo durante meses desde el Partido Popular. Muchas gracias. Pues si me permitís, voy a hacer la primera pregunta al jefe de economía del Partido Popular, el nuestro, que también es andaluz, eso hay que decirlo y que estamos muy orgullosos de ello. Juan, la semana pasada han estado una comisión de control de fondos en España. Han tenido una colaboración que se puede decir escasa por parte del gobierno y sigue la preocupación. Desde ese punto de vista, además, parece que el gobierno está preocupado por la opinión que puede haber en Europa, porque
El ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, ha salido pitando a Bruselas ayer lunes, ayer martes, mientras que algunos celebrábamos el Día de Andalucía, para intentar minimizar ese informe de que por lo visto puede ser demoledor para el gobierno de España. ¿Qué está pasando con los fondos? ¿Es un juego? ¿Es un desastre, aunque lo calificaban de maná? ¿O es algo, como estamos viendo lamentablemente desde la actuación de un diputado del Congreso canario, que es del Partido Socialista, es algo para juergas, amiguetes, corruptelas, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo creo que lo habéis explicado perfectamente, tanto Miguel Ángel como tú, Eugenio. Los Next Generation es un proyecto de Europa orientado a recuperar la pandemia y acelerar todos los procesos de transformación y de recuperación y de crecimiento económico. Y el gobierno ahora le ha dicho Mónica Hohlmeier lo que algunos venimos avisando, los consejeros principalmente del Partido Popular, venimos avisando desde junio, julio del 2021. Y es que faltaba cogobernanza, que faltaba transparencia, que los proyectos no funcionaban o no se ejecutaban, no salían. Recordar que el último dato que conocemos oficial fue el de la IGAE de agosto del 21 y hablaba de 104 millones ejecutados. Después de eso ha corrido tiempo. Por otro lado, fijaros, si el gobierno está consiguiendo utilizar esto de manera política, que por ejemplo, el gobierno anuncia y como gran éxito conseguir 7.700 millones de euros más. Y lo que sería un gran éxito es que nos hubieran quitado 7.700 millones de euros más. ¿Por qué? Porque ese dinero que nos han dado es porque España ha crecido mucho menos de lo que estaba inicialmente previsto. Con lo cual, si hubiéramos crecido, hubiéramos recuperado más rápido y España fuera muy bien, a lo mejor hubiéramos tenido menos recursos. Ojalá hubiéramos tenido menos recursos porque hubiera significado que este país iba lanzado. Como España está peor que el resto, Europa le ha complementado, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es que además de que se pone de manifiesto estas dificultades, encima hemos visto que por parte del gobierno ha intentado acusarse de que la visita era de carácter político, cuando no verán que desde el punto de vista político hayamos hecho declaraciones. Hemos visto cómo la ministra María Jesús Montero se lo despachó en apenas media hora porque decía que tenía una visita al Consejo de Ministros y que además ella no era la responsable de los fondos europeos. Es decir, como vemos, algo habitual en el gobierno, intenta quitarse responsabilidad echándola hacia otros. Antes lo veíamos entre Podemos y el PSOE y ahora ya lo vemos entre el PSOE con el mismo PSOE, ¿no? Y de alguna manera lo que vemos es que en vez de buscar corrección a esos defectos, lo que buscan es justificación, pero no con el ánimo de corregirlo, sino con el ánimo de intentar evitar responsabilidades. Y por último, como bien decía, las últimas noticias que hemos tenido, oye, tenemos que comprobarlo, pero alguien pone en entredicho que parte de ese dinero se ha utilizado en este tipo de actuaciones, con lo cual, si eso fuera así, a España nos puede poner en una grave situación de reconocimiento a nivel europeo, puesto que puede penalizarnos, evidentemente, porque una de las cosas principales es cogobernanza y control del dinero. Y si perdemos la cogobernanza y encima también se demuestra que no había control del dinero, algunos se van a empezar a acordar de Elvira Rodríguez, cuando ya hace mucho tiempo decía, ojo con esto, hay que tratarlo con mucho cuidado, no perdamos el control del dinero, porque si no, eso sí que nos puede doler la cabeza a todos. Y creo que vamos por ese camino, por desgracia. Yo simplemente por hacer un apunte para luego dar paso al resto de compañeros de la tertulia. Se está hablando además de otro tema tan importante que se están mal usando esos dineros por parte de esa gente hacia la energía solar, hacia el hecho de una transformación que es importante para España. Pero ojo, puede pasar con tema de parques eólicos, puede pasar con otro tipo de cosas. Y luego, ¿qué puede ocurrir? Que empresas como Ferrovial, que de lo cual ya hablaremos a lo largo del programa, pues terminan marchándose. A ver, ¿quién quiere empezar a preguntar o a comentar algo a Juan Bravo? Eugenio, si te parece, yo como dices, he vuelto de Bruselas. Bueno, he podido ver en primera persona, he podido comprobar en primera persona la preocupación que tienen tanto los compañeros del Partido Popular Europeo, que la preocupación es total y absoluta con respecto a la incapacidad de España para ejecutar bien estos fondos europeos, tanto por el resto de diputados. Varias de las intervenciones que se han producido y no eran miembros del Partido Popular Europeo nos han citado y han puesto un poco el dedo en la llaga de los problemas que hay. Nosotros, a mí la verdad es que el tema después de la misión de la semana pasada me preocupa casi más que antes de la misión. He podido hablar en persona con algunos de los miembros que han venido en la misión
y coinciden totalmente con los argumentos que Juan Bravo ha ido dando y que el Partido Popular ha ido dando durante estos meses. Primero, la falta de transparencia. La transparencia, ellos en la misión, aunque el gobierno lo intente ocultar, y en las conclusiones, y leen las conclusiones del Partido Socialista y del gobierno, parece que ha habido otra misión diferente. A mí lo que me han contado personalmente dos de los miembros de la misión, dos miembros, además ninguno de los dos era español, el problema que se han encontrado o que ven de falta de transparencia en la gestión de los fondos, que es un problema evidente, que no solo denuncia al Partido Popular ya, sino que es observable y perfectamente comprobable por cualquiera que haya venido a comprobarlo. Y lo segundo, como decía Juan, la falta de seriedad que tienen estos fondos, sobre todo en la parte de la gobernanza. Me decía un eurodiputado griego que veían que los datos que le daban eran de ejecuciones, pero ellos veían que era una transferencia del gobierno central a la comunidad autónoma de Murcia. Y a nivel de gobierno estaban ejecutados esos fondos y los dan como ejecutados. Ellos dicen que, bueno, eso es una falta de seriedad, que obviamente están jugando con los datos con la Unión Europea y que es un problema. Y la pregunta que te quería hacer, Juan, lo ha citado un poco ya Eugenio, va sobre las descertificaciones. ¿Qué miedo tienes tú que vas a tener que ocuparte seguramente pronto, de una forma o de otra, de la economía de este país? ¿Qué miedo tienes que en el N+2 o N+3, 2026, cuando acaben la ejecución de fondos y empiecen a llegar las auditorías de fondos, que llegarán sí o sí, empiecen unas desautorizaciones, descertificaciones de estos fondos por mala praxis, por mala ejecución, por mal control? En fin, todos sabemos cómo funcionan los fondos europeos y que ahí la Unión Europea es implacable. Si ve una mala praxis, te va a descertificar y te obliga a devolver el fondo. ¿Qué miedo, qué riesgo país ves ahí? Pues mira, yo ahí veo dos cuestiones. La primera, la oportunidad que estamos dejando de tener. Me explico. Entre el marco 14-20, que todavía quedaría en el año 2023 para poder ejecutar, el marco 21-27 y los Next Generation, España dispone de casi 200.000 millones, Víctor, para poder transformar este país. Nadie se ha encontrado una oportunidad como esa. 200.000 millones y además sin reglas fiscales. No para gastar, sino para invertir. Nadie ha tenido esa oportunidad. Imaginemos el escenario que hubiera habido en el año 2012 si hubiera habido 200.000 millones de fondos europeos y si hubiera habido esa posibilidad, ¿no? En segundo lugar, como tú decías, aquí hay otro problema. Y es que España ha comprometido unos hitos y objetivos. Y parece que los hitos y objetivos de casi nada se van a cumplir. Entonces, el gobierno está dando por hecho, por ejemplo, que si en el kit digital, donde se ha comprometido a 1 millón de personas o empresas que pudiesen estar beneficiadas del kit digital, ellos consideran que si al final son 200.000, pues se va a poder quedar con el 20% de esa financiación. Y eso no lo dice en ningún lado, porque el compromiso era cumplir 1 millón. Entonces, si cumplimos 200.000, ¿no vamos a quedar con el 20%? ¿O vamos a tener que devolver la totalidad porque no se ha cumplido? Y en esa tesitura es en la que estamos, porque ni los puntos de recarga, ni los vehículos eléctricos, es decir, todo lo que podamos ver, difícilmente se va a cumplir. Las actuaciones de eficiencia energética, los edificios públicos, los edificios privados, los metros de construcción. Es decir, el problema es que de lo que se ha puesto encima de la mesa no hay nada. Entonces, como tú bien dices, corremos un enorme riesgo. Es no tener los recursos y encima recursos que ya se han gastado, que Europa te pueda plantear la devolución. Y de nuevo nos volveríamos a encontrar, pues en el caso de la época de Rajoy, fue las facturas en los cajones sin pagar, y en este caso serían las facturas, como tú dices, de certificadas por la Unión Europea. Además sabemos que si lo haces bien no tienes problema, pero que ellos no se casan con nadie, incluso las propias entidades que utilizan intermedias para todo ese análisis son muy exigentes, ¿no? Con buen criterio para evitar, y sin olvidar que esto posteriormente llevó un análisis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se le ha dejado demasiado al margen y que yo creo que, como él ha dicho, oiga, nosotros vamos a aplicar la norma, no la lógica, la norma, que es con lo que nosotros nos tenemos que regular. Y eso sin duda puede generar enormes problemas, con lo cual creo que va a ponerse el dedo en la llaga en lo que realmente nos podemos encontrar. Y solo faltaría que ante esta situación de que crecemos menos que nadie, tenemos más desempleo que nadie, hemos generado una deuda descontrolada. Hoy tenemos el último informe de Eurostat que dice que la administración española es la más cara de Europa. Es decir, no hay elementos positivos y encima con menos no sé cuánto. Eso sin duda es el enorme riesgo. A ver, el que quiera, a ver, Percival, Luis o Miguel Ángel. Si quieres yo mismo, mira, yo una pregunta también relacionada con lo que ha comentado Eugenio, no me resisto a hablar de la rabiosa actualidad, ¿no? El tema de la huida de España de Ferrovial, que parece un síntoma claro de cómo está evolucionando negativamente la economía.
Juan, tú cuando tengas que ocuparte, como bien decía Víctor, de la economía de este país de una forma o de otra, estamos viendo, por ejemplo, que empresas como Ferrovial pues han despachado, digamos, de manera relativamente fría, ¿no? El cambio de sede y con esa especie de operación para, digamos, asentarse en Países Bajos, eh, estableciendo básicamente los criterios, ¿no? El tema de impuestos que ya se sabía, pero sobre todo también el tema del marco jurídico estable, ¿no? A mí lo del marco jurídico estable me preocupa mucho, especialmente porque yo creo que es muy necesario para la actividad económica el que un país y una estructura económica pues tenga efectivamente un marco jurídico no solo estable, sino también confiable para que los operadores económicos se puedan establecer y se puedan desarrollar, ¿no? En España, como tú bien acabas de decir, todavía no hemos recuperado el PIB anterior a la pandemia. Madrid lo ha recuperado, la Comunidad de Madrid, ahora Percival no lo puede concretar. Andalucía lo va a recuperar, está a punto, ¿no? Lo va a recuperar ya este año. En cambio, a nivel nacional, no, el País Vasco tampoco lo va a recuperar. Y yo me pregunto si esta situación que ha pasado con Ferrovial se puede extender quizá a otras empresas, ¿no? Es algo que preocupa especialmente. Tú cuando tengas que hacerte cargo de esto, más pronto que tarde, esperemos, ¿qué medidas establecerías, digamos, a corto plazo para, sobre todo para cortar esta posible situación, esta posible huida y de cara a garantizar un poco una situación, digamos, relativamente amigable para que las empresas se establezcan? Porque a nadie se le escapa que el hecho de que haya empresas, grandes empresas también, lo que garantiza es actividad económica, recaudación y luego la financiación de los servicios sociales. ¿Qué medidas establecerías tú a corto plazo en España? Por añadir un dato a lo que Luis está diciendo, yo voy a comentar una cosa que es curiosa. Una de las medidas que ha tomado Ferrovial es que se va a alejar de la bolsa española y va a cotizar en Wall Street. Casualmente, cuando Ferrovial anunció esa medida, ha subido un 2% la bolsa. ¿Eso qué quiere decir, no? Eso quiere decir mucho. Juan, perdona por este apunte, pero me parecía importante, ¿no? No, ese apunte es fundamental. Para ver, vamos a ver. Bueno, yo os agradezco que me veáis como responsable. Yo no sé si es que me queréis mucho o me vais a querer poco, porque, pero bueno, independientemente de eso, el trabajo que tenemos gran parte de los que estamos aquí, de intentar construir lo que debe ser España, ¿no? Estamos todos en ese objetivo de qué debe hacer España cuando llegue el presidente Feijóo y cómo en 100 días hay que trasladar. Por lo primero, es esa seguridad jurídica, como he dicho. Recordad que el presidente presentó el plan de regeneración y una parte fundamental era esa parte de la seguridad jurídica, de que las normas vayan con criterio, con lógica, escuchando a las partes implicadas, escuchando también a los órganos, llámese Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial o aquellos órganos que les corresponda conforme a la materia. Yo recuerdo que hace poco me contaban que Draghi, una de sus obsesiones, y lo hizo a través de las embajadas, fue poner en valor todo lo que había hecho con el ámbito judicial, de tal manera que él destacaba cómo ante un problema judicial en Italia las resoluciones eran rápidas en el tiempo. Fijaros si eso era importante para las empresas, que él mandó que las embajadas hiciesen jornadas para explicar a los empresarios que en Italia, si tenías un problema, judicialmente lo resolvías rápido. Para que veamos la importancia de tener un marco adecuado y correcto. Ferrovial ha hecho esto, pero yo, que he tenido la oportunidad en estos días también de hablar con más gente, hoy estaba en un medio de comunicación y me decía que dos CEOs de dos empresas también del IBEX le hablaban de lo mismo, de la seguridad jurídica, dice, no a la vez, en momentos distintos. Dice, qué casualidad que Ferrovial habla de seguridad jurídica. Es decir, no hay nada peor para la inversión, para el dinero, que la incertidumbre. Y en este gobierno nos estamos demostrando que de repente la ministra, porque llega Juanma Moreno y acuerda eliminar el impuesto sobre patrimonio, a los 3 días la ministra se inventa un impuesto sobre el patrimonio bis más duro y para toda España. O que de repente plantean un impuesto al plástico. Perdón, Juan, pero es que ese impuesto de patrimonio que ha hecho María Jesús Montero a su tierra, Andalucía, resulta que en Madrid durante años ha habido esa bonificación del impuesto de sucesiones, transmisiones, acto jurídico documentado e impuesto de patrimonio, y resulta que no ha pasado nada. Juanma, y vosotros lo aplicasteis en Andalucía y de repente parece que, a ver, que Curro Jiménez ha bajado a caballo por Sevilla porque se está robando Andalucía, cuando la cosa no es así. Atrae inversión, ¿no? Por supuesto, buscaba atraer la inversión de esa gente no residente que inicialmente está de otros países, personas mayores o nombres mayores,
que veían una oportunidad y veían Andalucía, pero no entendían el impuesto del patrimonio porque, sin ir más lejos, ni en Portugal, ni en Francia, ni en Italia, nuestros 3 países colindantes, tienen el impuesto del patrimonio. Pero claro, nos hemos levantado con un país que de repente decide poner un impuesto a la energética a la banca que nada tiene que ver con lo que ha dicho Europa, que decide poner un incremento en las cotizaciones sociales a los trabajadores y a los empresarios que no tiene Europa, que tenemos las cotizaciones más altas, que resulta que salimos en la estadística de la OCDE, que somos el que más ha elevado la presión fiscal, que sale hoy en Eurostat, que somos el país con la administración más cara. Es decir, que al final, ¿por qué van a, o sea, no pensemos por qué no se van, por qué se van, sino por qué van a venir? Y lo primero que tienes que hacer para captar inversión de extranjera, para captar multinacionales que quieran operar en España, es que por lo menos los tuyos no se vayan, que es tu mejor publicidad. Pero pensar que holandés, después de ver el movimiento de Ferrovial de irse a Holanda, va a plantearse venir a España, dirá, ¿pero por qué? Si los españoles se vienen a Holanda es porque aquí están las cosas mejor, ¿no? Y esa situación nos la están poniendo encima de la mesa y están dificultando mucho. Por eso, quizá uno de los primeros elementos, nada más llegar, es volver a recuperar esa seguridad jurídica, esa estabilidad y que la gente sepa que cuando llegue Feijóo las cosas le van a ir igual o mejor, pero nunca peor, porque ahora mismo es lo que tenemos. Y también dice poco a favor nuestro esas trabas que tienen en cuanto a su cotización y que veamos que hay mercados mucho más abiertos que facilitan esto. Y tendríamos que plantearnos por qué no podemos hacer esto desde España, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que modificar para intentar que podamos dar a una empresa la misma oportunidad que le da a Holanda. ¿Qué oportunidad podemos dar a los jóvenes? Las mismas que tiene Holanda. Y a partir de ahí ser capaces de construir el país que creo que los españoles se merecen y que ahora mismo sin duda nos está produciendo. Sí, bueno, Miguel Ángel, Percival, por ejemplo, vale, y pues así terminamos. Muy bien. Bueno, ante todo, bienvenido, Juan. Un placer tenerte aquí entre nosotros. En relación con esto que estáis diciendo, y después me centraré en otro asunto, pero hay un hilo conductor. Esto de la seguridad jurídica, en el fondo, yo creo que, aparte de lo que se ha dicho hasta ahora, que es cierto, también es un eufemismo de las empresas diciendo, oye, ya está bien de insultarnos. O sea, ¿por qué vamos a estar en un país en el que desde el gobierno sistemáticamente se nos insulta? O sea, y esto no es solo una cuestión de Podemos, ya no es solo los capitalistas despiadados, como se dice desde la parte de Podemos del gobierno, es que desde la parte socialista también hay un discurso recurrente del propio Pedro Sánchez y de otros ministros identificando a los empresarios como ejes del mal, como señores que fuman puros y solo piensan en explotar la clase trabajadora, etc. Entonces, claro, que nadie se sorprenda que si a los empresarios y a las empresas se les insulta y se les acosa, pues su reacción sea decir, oye, pues aquí si no soy bienvenido, me voy a otro sitio. Y para que después salga la señora Calviño o la señora Montero a decir, oh, esto es intolerable, no haberles insultado, igual te hubiesen, en fin, reaccionado de otra manera. Y al hilo de esto, y la pregunta que me gustaría centrar a Juan Bravo es en relación con los fondos europeos, su llegada a la economía real y sobre todo a las empresas, ¿no? Un dato que da la COE, que yo creo que es muy relevante, es que de todos los fondos que se han distribuido hasta ahora, solamente el 43% ha llegado a las empresas. El resto, el 57%, ha ido a otras administraciones públicas. Y yo creo que esto es otro de los grandes fracasos. Es decir, no solamente que se ejecute mal y poco, sino que encima lo poco que se ejecuta, en vez de ir a la economía real, va a otras administraciones. Y me gustaría dar el ejemplo, en este sentido, del Ministerio de Industria, por varias razones. Quizá la principal, que la ministra de Industria sea la candidata al Ayuntamiento de Madrid. Como exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, pues tengo cierto interés en que al Ayuntamiento de Madrid y a Madrid en general le vaya bien, y francamente la capacidad gestora de esta señora no es como para echar cohetes, ¿no? Los peores datos de ejecución los tiene el Ministerio de Industria. En el año 2021 ejecutó un 6%, digo bien 6, 0,6, no 6,0, 0,6, 6% de sus fondos europeos. Y el año pasado, en 2022, a fecha de noviembre, iba por el 25%. Su ejecución de los PERTES famosos, sobre todo del de los vehículos eléctricos, que tenía un presupuesto de cerca de 3.000 millones y se ha quedado en menos de 700 millones. O sea, ha sido una catástrofe de gestión en términos de los fondos europeos y en general de todos sus fondos. Y ahora viene a Madrid diciendo que es una gran gestora. Pero bueno, vuelvo a la idea. El problema no es solo la falta de gestión, sino la incapacidad para hacer llegar esos fondos a la economía real española, a las empresas que tanto necesitan esos fondos. Percival, Yo añadiría una cosa también a esa pregunta de Percival.
Daniel Lacalle dice que los fondos europeos están mal diseñados como para que no lleguen en concreto a la economía real. ¿Qué opinas, Juan? Juan, solo un segundo. Percival, lo que dice el informe de la COE exactamente es que el 43% de los fondos están diseñados para llegar a las empresas, no que hayan llegado a las empresas. No han llegado, directamente están destinados a ellos, pero no han llegado. Gracias por la aclaración, Víctor. Pues yo creo que eso es importante, ¿no? Lo primero es que Europa dio este dinero, como hemos dicho, para transformar y para acelerar el proceso de recuperación, ¿no? Y no lo hemos hecho, ¿no? Los fondos europeos no están llegando a la economía real. De hecho, acordaros cuando empezamos que el Banco de España, la IREF, hacía una valoración de cuánto podría ser el incremento del PIB derivado de los fondos europeos. Ya nadie hace esa medición, porque nadie cree en la ejecución que vaya a tener. Es más, algunas cuestiones que se intentan ejecutar es a través de la administración. Y la administración no es la que debe recibir este dinero. Este dinero tiene que llegar. Esta semana hablábamos con la gente de los concesionarios de vehículos y decían que el PERTEBEC, del que habéis hecho referencia, se ha tenido en cuenta las grandes empresas, pero por ejemplo no se ha tenido en cuenta los concesionarios. Cuando son 2022 concesionarios, cuando tienen un número de personas muy alto y cuando ellos también tienen procesos de readaptación al nuevo sistema de movilidad que les obliga. ¿Por qué? Pero si es que el problema es que va a sobrar dinero. Sé, como habéis dicho, del PERTEBEC, de los 2.900 millones iniciales, apenas van a llegar. La primera licitación empezaron por 900, lo han ido bajando y, como bien ha dicho Percival, apenas se va a quedar 700 millones de euros. Creemos en el mejor de los casos, que lo venden como bueno y ahora tiene que sacar una nueva licitación y parece que la nueva licitación es porque esto ha funcionado bien. No, no, señores, que es porque les ha ido tan mal que tienen que volver a intentar ejecutar, pero que en ese proceso no sabemos muy bien lo que van a hacer. Víctor nos puede corregir, pero recordar que Sánchez se fue a Extremadura a anunciar una fábrica de baterías cuando la licitación todavía no se había resuelto. A esa empresa le han dado 0 euros en los recursos de los fondos europeos. Pero es que si le hubieran dado algo, yo creo que eso tiene un nombre. Porque asignar o anunciar recursos a una empresa cuando todavía no se ha resuelto la licitación o el concurso es bastante complicado, ¿no? Por no decir otra cosa. Y sobre todo, como bien decía Percival, adjudicarlo al sector, al área de industria, cuando está siendo uno de los ministerios que menos ejecución está teniendo, no de fondos europeos, sino en general. Y no hemos sido capaces de coger ninguna bandera. Me explico. Sale Ursula von der Leyen y dice, oiga, quiero que hagamos microchips y semiconductores. Y eso lo dice en octubre del año 2021. ¿Y en España qué tenemos? Nada. Dice Europa, oye, a ver si vamos a pasar de depender del gas ruso a depender de las placas fotovoltaicas chinas. Vamos a construir en Europa, aunque haya que financiarlo, placas fotovoltaicas. ¿Conocéis algún proyecto en España de placas fotovoltaicas? ¿Dónde está la industria? ¿Hemos conocido industrias que han cerrado en España? Sí. ¿Conocemos riesgos? Sí. Entonces, ¿qué están aportando? No están aportando nada. E incluso tenemos partidas que tenéis que conocer, que por ejemplo, como en Andalucía, había partidas para hacer escuelas de 0 a 3 años, ¿vale? Para construir edificios. Pero es que resulta que en Andalucía ya tenemos 20.000 plazas vacías porque por desgracia no nacen niños. Ese es un problema real que tenemos. No nacen niños. Pues bueno, esto es para construir otras 20 y tantas mil, casi 30.000 plazas más. Ese dinero no se está ejecutando porque sería hacer un plané, sería hacer rotondas o edificios que luego estarían vacíos y que como no se cumpliría el objetivo de destinarlo a la educación, habría que devolver el dinero. Y por último, en cuanto a lo que comentaba también Percival, en cuanto a lo de las empresas, es que lo has explicado perfectamente, es que les están insultando. Pero hay un problema, Percival, que alguien puede pensar que es un error del gobierno. No. Es que su socio ya expulsó de Cataluña a las empresas. Y ahora ellos mismos expulsan a las empresas de España. Porque es su forma de gobernar. Es como ellos quieren la sociedad. Una sociedad subvencionada, sin libertad y sin empresas que generen empleo, actividad económica y que todo dependa del Estado. Es el mismo proyecto de Cataluña trasladado al ámbito nacional porque están los mismos. Con los mismos Una manera más elegante, Juan, de decir que nos quieren hacer Venezuela. Miguel Ángel, que estás todavía sin preguntar y estás ahí con ganas de preguntarle a Juan Bravo. Gracias, Eugenio. Sí, yo quería, Juan, quería hablar un poco de otros temas importantes. Por una parte, el empleo, por los datos que las horas trabajadas previos a la pandemia, por mucho que haya más empleos, pero las horas no se han recuperado y están cayendo de forma un poco dramática.
Y después el tema de la competitividad y la productividad de nuestras empresas, que llevamos perdiendo competitividad estos últimos años. El otro día salió un informe de la OCDE también con datos muy negativos sobre la situación del índice de competitividad española, que estábamos, yo creo, en el puesto 18 o 19 de los países desarrollados, o sea que muy por debajo de nuestro nivel de PIB. Y por otro lado, los salarios, la rebaja de salarios o los niveles tan bajos de salarios que tenemos en nuestro país, y que en unos momentos tan dramáticos con la inflación esta que no acaba de parar de subir, pues está haciendo pasar muchos malos momentos a todos nuestros paisanos, a todos nuestros compatriotas. Pues yo, si me permites, yo creo que donde realmente está la clave es lo que se ha dicho, en el ámbito de la competitividad y la productividad, Miguel Ángel. O sea, el dato que salía era que España tenía rendimiento negativo en productividad. Negativo frente a las potencias normales, que con más o menos crecimiento todas eran en positivo. Y a partir de aquí surge todo, porque la siguiente derivada es, oye, hay que subir los salarios. Sabemos que están en estos días la COE con los sindicatos hablando, pero para poder subir los salarios hay que ser productivos. Si tenemos menos empleo de peor calidad, no recuperamos los datos previos a la pandemia en cuanto al crecimiento, es decir, que hemos perdido esa capacidad de generar valor añadido, eso va a ir directamente ligado a los sueldos. A raíz de ir directamente ligado a los sueldos, va directamente ligado a las cotizaciones, a los impuestos. A partir de ahí pone en riesgo todo el sistema que pueda surgir derivado de esos ingresos. Entonces, creo que lo que requiere este país, ese gran pacto, no es quedarse en lo menor, salario mínimo, sueldo, no, productividad. El gran pacto tiene que ser el sector empresarial, sectores sindicatos, Estado. Oye, ¿qué tenemos que hacer para ser más productivos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué trabas administrativas burocráticas nos están frenando? ¿Qué pasa con el I+D+I? ¿Por qué no estamos haciendo productos innovadores? Porque ese es el auténtico debate sobre el que tenemos que trabajar. Y si luego te acercas al informe de FEDEA que habéis estudiado vosotros, Miguel Ángel, evidentemente los datos que te da de empleo son datos objetivos, no nos hace pensar que estamos bien. Todo lo contrario, habla de un frenazo en el segundo semestre del 2022 y creo que se matiza con los datos de enero del 2023. Habla de las horas trabajadas y las dificultades, habla del envejecimiento de la población y la necesidad de natalidad, puesto que hoy no hemos tenido problemas estos últimos años en pensiones porque había un baby boom, y sin embargo ahora ese baby boom se jubila y no tenemos una respuesta por debajo. Y si no somos capaces de crecer y de ser competitivos, nos encontramos también el desequilibrio que tenemos en la balanza de pagos, puesto que tenemos mucho más importaciones que exportaciones. Que aunque hayamos hecho récord de exportaciones, seguimos importando más que exportamos, con lo cual vuelve a mostrar un desequilibrio en nuestra economía. Pero parece que eso al gobierno, salvo hablar de subir los salarios, que parece que eso es que se le da una tecla y ya está, oiga, pero tampoco vale. Porque siguiendo la teoría de Percival, acordaros con Juan Roch, un señor que tiene 96.000 trabajadores, que subió el sueldo a sus trabajadores por encima del 5,5% y que sin embargo también fue objeto de crítica. ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo le digo al gobierno una cosa: cuando proponga subir sueldos, cuando proponga subir el salario mínimo interprofesional, que revise los contratos que tiene hecho con las empresas con las que contrata, para que esos que tengan esas condiciones puedan ver compensada esa situación. Veríamos cómo no sería tan alegre cuando pone el impuesto sobre... Voy a dar un dato con respecto a eso, Juan. Resulta que la empresa que se encarga de la gestión de los aeropuertos y demás en España ha subido un 13% el alquiler a cafeterías y tiendas. Y luego eso indica que es el propio Estado, desde el punto de vista de empresa pública, el que pone trabas para... Porque, a ver, una persona que de una u otra manera tenga una tienda, tenga una cafetería en un aeropuerto, si le suben un 13% del alquiler de ese negocio, ¿qué tiene que hacer para poder pagar los sueldos de sus trabajadores y poder tener una empresa suficientemente sostenible, ¿no? Y si esa empresa trabaja con la administración pública y de repente le has metido un 0,6% más de cotización social, eso va contra su cuenta de resultados. Si ha ido a un concurso con la administración en el que ya va justo para intentar ser competitivo y poder ganar, le metes el 0,6. Si encima tiene trabajadores que estén en el salario mínimo interprofesional, le acabas de meter un incremento del 8% de subida más las cotizaciones sociales, le has metido una subida del 11 o del 12%. ¿De dónde? Si lo paga el Estado, a lo mejor ya no son tan valientes, porque cuando tienen que hacer esa compensación de medidas que hacen, oye, cuando hemos visto los contratos de obra en los cuales han subido los costes de una manera desproporcionada por toda la situación del COVID, por toda la situación de la guerra de Rusia, el gobierno ha sido el
el que más ha escatimado en esa revisión de precios y el que más pega ha puesto, no solamente con él, sino aquellas comunidades autónomas que quisimos incrementarlo para dar respuesta a la realidad del mercado, nos ha prohibido hacerlo porque dice que invadimos competencias. Hombre, jugando con el dinero de los demás es mucho más fácil, pero la responsabilidad suya es como gobierno y para el conjunto de los españoles. Y eso es lo que habría que exigir al gobierno de España. Pero vamos, eso es una quimera hablar ahora mismo de eso. Preguntamos, Juan, a nivel europeo, el debate que hay abierto sobre las reglas fiscales, tras la activación de la cláusula de escape en 2020, el debate se activan tal y como estaban, ya sabemos, con las condiciones bastante duras con respecto al cumplimiento de deuda, déficit, etcétera, etcétera, y con muchos países con problemas. Se suaviza, se personaliza, se adapta a la situación de cada país, en este caso, por ejemplo, a la nuestra, una deuda del 113,1% que tenemos ahora mismo. Claro, la opinión mayoritaria es adaptarla, pero acompañada siempre de reformas estructurales. Y por ahí va mi reflexión y las dos preguntas que te quiero hacer. Reformas estructurales. Hasta ahora, con estos fondos europeos, las reformas estructurales brillan por su ausencia. No hay reformas estructurales. En cambio, hay países de nuestro entorno, países vecinos como Francia, Portugal, Italia o Dinamarca, que están aprovechando estos fondos europeos para hacer reformas fiscales, para hacer incentivos fiscales con cargo a estos fondos europeos. No sé si tú tienes sobre la mesa algún tipo de medida en este sentido. Y luego, si tenemos opinión con respecto al tipo de ayuda que se nos ofrece a España. El tipo de ayuda en España son casi todas ayudas de Estado, por tanto necesitan la evaluación ex ante y necesitan un trámite administrativo bastante más largo y bastante más penoso y bastante más complicado a la hora de la justificación. No sé si cuando gobernemos, que gobernaremos muy pronto, quizá esa también sea una tarea bastante urgente, ser capaz de que la Comisión Europea entienda que necesitamos, que nuestra propia capacidad de absorción de fondos, nuestra propia capacidad de gestión de fondos necesita que adoptemos un esquema diferente. Pues, Víctor, como tú dices, el debate europeo ahora mismo está en el ámbito de las reglas fiscales, pero es verdad que Europa, a diferencia de lo que hizo la otra vez, plantea un escenario de 3 años con la posibilidad de ampliarlo a 3 o 4 años si realmente se plantea un plan de reformas estructurales. Como tú dices, eso lo llevaba el Next Generation. Y os voy a contar, o sea, de autónomos, sabemos que la reforma que se ha hecho es un problema. De hecho, ya tenemos en pie a los autónomos porque lo que se hizo no era una respuesta. De hecho, el propio Escrivá hablaba de que 3 de cada 4 autónomos iban a pagar igual o menos. La propia IREF tenía un análisis hecho que se iba a recaudar menos. Si a eso le sumamos que además están desapareciendo autónomos, pues entonces el desastre, y supuestamente ese exceso de recaudación iba a provocar el pago de las pensiones, con lo cual imaginaros el riesgo que estamos provocando. Pero es que si hablamos de pensiones, como bien sabéis, también España tenía que a 31 de diciembre haber presentado una serie de medidas que no ha presentado. Y la fiscalidad, nosotros ya en abril del 22 dijimos que parte del uso de los fondos europeos tenía que ir con incentivos fiscales. Y la Unión Europea, en un reciente informe que ha elaborado, dice, por favor, utilizar incentivos fiscales. Incluso algunos países, esa rebaja de impuestos para facilitar la lucha contra la inflación de las familias con mayores necesidades, lo ha financiado con los fondos europeos, porque estaba para eso. Pero en España, yo no sé, Víctor, si es porque lo hemos dicho nosotros, pero justo que lo haya dicho el Partido Popular para que no lo quieran aplicar. No es verdad, es como la cesta de la compra, cuando nos dicen lo del IVA. Oiga, es que no ha funcionado del todo. Digo, pero hombre, ¿cómo va a funcionar? Si usted le ha quitado 600 millones en IVA en determinados productos y le ha metido 670 millones del impuesto al plástico que no tiene ningún país de la Unión Europea, la gente que está pagando más. Pruebe a hacerlo sobre la carne, el pescado y las conservas, que son los productos más caros, y quitar el impuesto al plástico y verá cómo se encuentra con una situación bastante más favorecedora para las familias, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que requiere. Claro que vamos a tener que hacer reformas, pero es que este país no es una opción, es una necesidad, Víctor. Yo creo que lo que nos van a dejar nos obliga a replanteárnoslo todo. También os digo, yo creo que es una oportunidad única en positivo, porque a diferencia de otros momentos, hay 200.000 millones de euros, hay 84.000 millones en préstamos para devolver hasta el 2058. Con lo cual, lo que aquí hace falta es gestión. No hay un problema de dinero, hay un problema de gestión. Hay un problema de no pensar que porque gastar más, eso no. Lo que hay que hacer es gastar mejor.
A veces la sanidad la medimos toda en cuánto se gasta. No, oiga, mire Madrid, lista de espera más reducida, mejor atención, mayor atención. Oiga, por mucho que digan, esos son datos oficiales de la página del Ministerio de Sanidad. Pero es que invierte menos. Oiga, que gastar más no es la solución. Que podemos gastar 10 veces más, pero si la gente espera 6 meses, tenemos un problema. Lo que a lo mejor son muy torpes los que gastan ese dinero. Ese es el debate sobre el que tenemos que trabajar. Pero yo creo que tenemos oportunidades en esos 6 puntos que siempre hablamos nosotros, de la fiscalidad, de la reducción del gasto político superfluo, de la simplificación de trabas administrativas y burocráticas y reducción de la administración, del uso correcto de los fondos europeos, de esos 200.000, de las políticas de crecimiento, quitar todo lo que limite que España pueda crecer, que España pueda ser más productiva, que nos permita captar esos 2,1 millones de personas que Microsoft y LinkedIn han dicho que van a teletrabajar de aquí al 2025 y que habrá que decidir dónde van a vivir. España. Hagamos un país creíble para que esos 2,1, la gran mayoría de ellos, quieran vivir en España porque les podamos ofrecer cosas que no hay. O utilicemos esos fondos. Pero si no les vamos a dejar comprar un piso porque tiene que pasar por Moncloa en cuanto pasa de 500.000 euros. ¿Cómo vamos a querer que vengan a invertir? Yo estoy en una zona costera, como tú conoces, que es Roquetas de Mar. Tengo un vecino francés que acaba de comprar un piso. Tú dile a esos señores de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, que les gusta venir a la zona costera de Andalucía para jugar al golf y tener su pisito de jubilado y demás, que tienen que pasar por Moncloa. Se nos cruzan el charco y se van por Melilla, Marruecos. Alguien le tendría que decir, Eugenio, a ese gobierno que decide esas medidas, que eso es una medida que estaba implantada en la época de Franco, en la que para comprar y vender tenías que pasar por la autorización. Lo digo porque ellos que parece que quieren, o sea, lo que están haciendo es lo más parecido a una dictadura en cuanto al control, un país subvencionado, una gente que no tenga libertad, unas empresas que no queremos, todo sector público, ojo, ¿eh? Y luego decía Vito también lo de las ayudas de Estado. Vito, ahí tenemos un enorme reto, pero es que España tiene que ir a liderar Europa. O sea, somos parte de la solución. Desde el punto de vista energético podemos dar una respuesta que no puede dar ningún otro país, entre España y Portugal. Si conseguimos ese enfoque energético adecuado, no el ideológico, sino el tecnológico, podemos dar respuesta para la industria. Hay un proceso de reindustrialización en Europa derivado también de la salida de muchas empresas que quieren salir del ámbito de Asia o por lo menos tener 2 pies, uno en Europa y uno en Asia, para que si hay problemas poder tener respuesta. Son enormes oportunidades que se nos plantean a España. Ahora, también hay que defenderlo porque Francia ha conseguido la validación de ayudas de Estado en 2 días. Lo que pasa es que nosotros vamos allí y aparte de pasearse y tal, pero no tenemos ningún peso, porque como ven, oiga, pero usted qué viene aquí a pedir, usted es el último en crecimiento, último en empleo, la inflación disparada, usted no hace reformas, está con el dinero, nos está complicando la vida, no tiene control del dinero, ¿usted qué va a venir aquí a pedir? Oye, esta semana me contaban, ¿no? Oye, me contaba un alto cargo del gobierno de la época de Aznar, que le dijeron, oye, mira, el presidente ha dicho una cosa clara, entramos en el euro, no se discute, haz lo que tengas que hacer. Yo no veo esa determinación en el gobierno de España, yo no veo si preguntásemos aquí entre nosotros, que nos gusta esto, que estamos pendientes, decirme una sola reforma transformadora que se haya hecho en España desde junio del 2018. Una gran infraestructura que se haya hecho en España de aquí al año del 2018 a hoy. Decirme un gran cambio universitario, educativo, formativo en España. Uno, de algo tan importante como eso, teniendo dinero y teniendo el huevo para poderlo hacer. Pues eso es lo que tenemos. La ley del sí, sí, han hecho. La ley del sí, sí. El AVE de Extremadura. A ver, nos queda poquito tiempo, nos quedan 8 minutos. Intentemos que todos podéis preguntarle o comentarle algo a Juan en esos 8 minutos, por favor. A ver, perciba. A ver, los que quedabais, me parece que es Miguel Ángel, Luis, y creo que tú también percibas, no sé si habías eso. Bueno, le toca a Luis por ahora, favor. Creo. Venga, Luis. Me toca a mí. Bueno, hay otro tema, yo creo, Juan, que es bastante importante, ¿no? Y lo has comentado un poco ahora de refilón, ¿no? Como quien dice, y es el tema fiscal. Has comentado con el tema de los impuestos a los plásticos, que
se queja mucho el gobierno socialista, lo dicen todos los parlamentos, en el nuestro, en el País Vasco también lo dice. Ustedes que decían de bajar el IVA, fíjense que hemos bajado y no. Claro, es que usted baja por un lado, pero empieza a crear por otro lado y al final la descompensación es total, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, ¿qué medidas crees que serían necesarias para incentivar la actividad económica y para aliviar un poco fiscalmente a empresas, a familias, etcétera, y reactivar un poco la economía? Fíjate, en esta semana también nos preguntaban por el tema del IVA. Decían, es que no se ha notado tanto. Digo, lo que os he contado. Digo, oiga, si le ha bajado 600 y le ha subido 670 millones, no es que no lo nota la gente. Es que tal. ¿Y qué hubiera pasado si no se hubiera hecho la bajada? Porque claro, el problema es que este gobierno no está cometiendo la inflación. Porque además, oíamos en la radio en estos días cortes de Sánchez diciendo, hemos bajado la inflación. Que en todo caso tendría que haber sido, hemos subido menos la inflación. Porque bajar no han bajado. O sea, los precios no han bajado. Siguen subiendo, menos, pero siguen subiendo. Pero ahora, como hay un problema, después de que Nadia Calviño y María Jesús Montero dijeran que ellas compraban la cesta de la compra más barata, no sé dónde lo compran. Por el ministerio nos ha fastidiado. Claro, pues será ahí exactamente. Ahora la excusa es que es el Banco Central Europeo el responsable de que baje la inflación. Oye, uno de los elementos que todo el mundo hace referencia en cuanto a la inflación es el control de ese gasto desmesurado que el gobierno está haciendo, que sin duda infla los precios. Lo dicen todo el mundo, que eso habría que tener control. Pero fijaros, volviendo al tema, nosotros en las propuestas que decíamos, oye, bajemos el IVA de la cesta de la compra, especialmente carne, pescado y conservas. No lo han hecho. No pongan más impuestos, lo han hecho. Nosotros, si os acordáis, en abril lo que presentamos, el plan económico era también la deflatación de la tarifa del IRPF para ayudar a las familias. Y lo que hay que hacer es intentar analizar dentro de los costes qué es lo que hay. Excepción ibérica. Oiga, nos enteramos que hemos pagado 1.900 millones de euros de la energía que se ha exportado a Portugal, a Francia y a Marruecos. Coste para los españoles más inflación. Resulta que basamos un producto en el gas y ese gas, como nos enfadamos con Argelia, tenemos que comprarlo a través de metaneros y entonces nos cuesta más caro. Elemento. Oye, ataquemos un problema importante que es la energía con la eficiencia energética, con la energía fotovoltaica, pues resulta que este gobierno no tramita papeles y en vez de hacerlo con incentivos fiscales, frena. Subimos los salarios, subimos los impuestos. Oiga, entonces, ¿por qué va a bajar? ¿Dónde está haciendo usted el esfuerzo? Usted le exige más cotizaciones sociales en el conjunto. Entonces, ¿dónde creemos que tenemos que actuar? La fiscalidad, lo primero que hay que decir a todo el mundo es que cuando gobierna el Partido Popular no vamos a subir ningún impuesto más. Y en cuanto podamos, y de manera sincronizada en cuanto a creación de empleo, a I+D+I, a creación de riqueza, a atracción de inversión, bajaremos para ser atractivos. Y ellos dicen, ¿para perder recaudación? No, que ganaremos recaudación. Que los que pierden recaudación son ellos, con autónomos, porque destruyen autónomos. Y eso provoca destrucción. Que el primer año, cuando tú subes impuestos, la gente no puede reaccionar. Pero cuando la gente reacciona, como Ferrovial, se van. Y el autónomo se irá a Portugal y el otro se marchará. Pero si es que eso está inventado, pero si es que eso ya ha pasado. Si es que estas políticas en Cataluña, ahí está lo que ha pasado. Juan, hay un informe de nos quedan 5 minutos, por favor, ser preguntas cortitas y rápidas, porque si no vamos a llegar a hablar todos. Dale, que yo ya he preguntado. Ahora le iba a comentar un tema de un informe del Banco de España sobre el tema que estaba hablando. No, pues dilo. No, Juan, te digo rápido. Hay un informe del Banco de España de la semana pasada analiza específicamente 3 medidas antiinflación del gobierno, que son los 20 céntimos y la bajada del IVA del gas y de la electricidad. Supongo que lo habréis visto, pero es que es concluyente que para los que nos estén viendo. O sea, el informe viene a concluir que los 3 deciles más con renta más baja de España se han beneficiado en 2.000 millones de esas ayudas y que los 3 deciles más altos en renta de España se han beneficiado en 3.500 millones. No hay más preguntas, señoría. Acompáñale, Víctor, con el informe de SADE que dice que las rentas medias han soportado 1.400 euros al año de todos estos costes. Eso es. Es que es así. ¿Qué proponíamos nosotros? Oiga, deflatación de la tarifa, ayuda directa. Acordaros lo que ha hecho el gobierno. El gobierno de María Jesús Montero dijo, oiga, a los que ganan hasta 14.000 euros le damos 200 euros. Y el que gana entre 14 y 22.000 le damos hasta 700. Hombre, no, será al revés, ¿no? Demos 700 al que gana hasta 14.000 y demos 200 al que gana hasta 22.000. Como improvisan e intentan hacer lo que el Partido Popular propone, pero de manera diferente, para que no parezca que lo están copiando, provocan estas incongruencias. Y ahora
vamos a gastar más dinero, acordaros, en los trámites administrativos para dar los 200 euros que acaban de anunciar. ¿Por qué tengo que presentar papeles? ¿Por qué tengo que presentar la solicitud cuando Hacienda lo va a cruzar con los datos que ya tiene? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Que directamente Hacienda comunique a aquellos contribuyentes que cumplen los requisitos que le van a ingresar en su cuenta 200 euros. Es que vamos a gastar más en la tramitación que en lo que le vamos a dar a la familia. Eso es más inflación también. Los que quedéis, por favor, sí, pregunta rápida. Sí, mencionabas, Juan, al principio de tu intervención el plan de calidad institucional en relación con la seguridad jurídica y lo de Ferrovial. Otro punto que me parece muy importante de ese plan es una propuesta del Partido Popular por la cual toda ley tendrá que incluir también los costes estimados a los contribuyentes que van más allá del pago tributario como tal. Y aquí hay un ejemplo clarísimo que es el impuesto al plástico. Que yo prefiero llamar el impuesto a los yogures, porque lo que se está pagando es más por los yogures, no el plástico en general, o sea, los recipientes. Entonces, las empresas lo que te están diciendo es que más que los 700 millones y pico de euros que se van a tener que pagar tributariamente por este impuesto, lo que les está costando de verdad son los gastos administrativos para poner en marcha este impuesto. Es que es complicadísimo. Están teniendo que dedicar muchísimas horas a hacer una ingeniería para saber de dónde viene el plástico, cómo le añaden el coste derivado del impuesto. En fin, que el dinero que van a gastarse en gestionar el impuesto es todavía mayor del que van a tener que pagar simplemente por la existencia del impuesto. Y esto evidentemente lo acaban pagando los contribuyentes. O sea, no solamente los 700 millones, es todo lo demás que van a tener que pagar, que van a ser 1.500, 1.600, 2.000 millones de euros. Esa iniciativa me parece absolutamente clave. Los impuestos no es solo lo que pagas, sino el coste administrativo que le pones en los hombros a las empresas y que al final acabamos pagando todos. Es que lo has explicado perfectamente. Además, con otro elemento, la inseguridad, porque se dirigen a la agencia tributaria para resolver cuestiones como esta y no tienen respuesta. A mí ha habido empresarios que me han dicho, oye, cuando lleguéis, si queréis dejar el impuesto, cogerlo, pero decidnos cuánto tenemos que pagar directamente y lo ingresamos. Es más, el otro día un empresario de la fruta en Murcia nos decía, oiga, o sea, ¿esto es para luchar contra la contaminación? O sea, si yo pago, ¿puedo contaminar todo lo que quiera? ¿Eso es el mensaje? Y es verdad. O sea, me pones complicaciones, me pides que calcule yo lo que viene de fuera. Si no lo hago bien, me puedes sancionar. Pero bueno, ¿en qué país estamos? Ya está bien, esto no es una broma. Estamos en un país serio. Somos el único país, solamente hay 2 países en el mundo que tienen este impuesto. Pero es que la ministra presume de poner impuestos. Es que presume de que somos el único país de la Unión Europea que ha impuesto este impuesto al yogur, que te cojo la frase. Es que me parece surrealista. Y en ese camino, o sea, al final, como bien dices, y además la Ley General Tributaria recoge la exigencia para las administraciones de reducir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y esto es el ejemplo claro de que va a costar más el cumplimiento de la obligación que el propio impuesto que vas a pagar. Eso es inflación, porque eso al final, el de la fruta, tiene que repercutirlo en la fruta. Si tiene un coste del impuesto más el coste administrativo, te lo tiene que repercutir, si no pierde dinero. Más inflación. Miraros en la conversación que llevamos, 50 minutos, 45, la cantidad de elementos que hemos contado que suponen más inflación y no aportan ningún valor, ninguna productividad, ninguna competitividad, ningún empleo a la economía. A ver, que quedéis Miguel Ángel y creo que Luis, ¿no? Formular una pregunta muy, muy, muy cortita porque estamos pasados 3 minutos de tiempo y me van a reñir si no. Los interés, no solo las subidas del Banco Central para luchar contra la inflación y sobre todo la situación de muchas empresas, que habéis hablado de Ferrovial, pero es que hay muchas empresas que lo están pasando fatal, hay muchísimas empresas que están cerrando, tenemos unos datos de cierre de empresas terribles. Y después, la única medida estrella de este gobierno, que ya sabéis que fueron los fondos, las ayudas a través de los fondos ICO, de los avales, estamos ya alrededor del 6% de dudoso, en operaciones dudosas, y porque se ha ampliado los plazos de una forma bastante considerable. Es decir, ahí el agujero que tenemos con los fondos ICO, con los préstamos que se dieron a través de las entidades financieras, va a ser tremendo. Yo creo que rondaremos por encima del 20%, O sea que el agujero que nos va a hacer también es terrible. Y es algo que también está aportando pues, negativamente, lógicamente, a la inflación y a la situación de muchas empresas y de muchas familias. Hombre, tú piensas, Miguel Ángel, por ejemplo, que el informe de Caixa dice que en el año 2025 vamos a pagar 41.000 millones de euros de intereses frente a los 29-30.000 del 21-22.
son 11.000, 12.000 millones de euros, es decir, prácticamente la subida de las pensiones. Eso nos va a costar la broma por los tipos de interés. Luego, has dicho un dato que es muy importante. Hoy ya se está produciendo más disolución de empresas que creación de empresas. Eso no pasaba desde el año 2011-2012, es decir, durante la crisis eso se produjo, en el 12 se revirtió esa situación y pasamos a crear más empresas, pero hemos vuelto a ese elemento. No olvidemos tampoco que tenemos 200 comercios que se cierran al día. Al día. Bueno, yo creo que de alguna manera esto empieza a ponerse de una manera preocupante, sin duda. Don Luis, le voy a dar un encargo y, en primer lugar, hoy le voy a castigar sin poder, porque ya estamos en 55 minutos y ya nos hemos pasado un exceso de tiempo. Va a ir a Vitoria, trátemelo bien, dele vasquitos sin esquitas y, sobre todo, en economía. Madre mía, qué maravilla de programa hemos tenido hoy. Don Juan, si como consejero de Economía del Gobierno de Andalucía nos sentíamos orgullosos de ti porque de una región que estaba triste, que estaba dolida, que estaba resignada, que siempre decíamos esto es el culo del mundo y tal, se va a convertir en una región que va a ser competitiva, va a ser locomotora de España. Y teniéndote a ti como jefe de economía, el jefe de la oposición en economía del Partido Popular, podemos estar tranquilos porque en cuanto se ganen las elecciones, que será muy pronto, vamos a tener un pedazo de ministro con las cosas bien planteadas, bien pensadas y sobre todo con la seguridad de que tardará un poquito más, se le entenderá un poquito mejor y sobre todo pues salvará a España de una cosa que algunos ya empiezan a hablar de defaults y cosas que no querríamos ni pensar. Juan, gracias por todo. Esta es tu casa. Esperamos verte pronto. Y con Juan Bravo, la verdad que hablar de economía es una maravilla. Estaríamos los 4, los 5, otra hora más, pero las circunstancias son así. Gracias, amigos oyentes de Café de Economía, y hasta la semana que viene.